Argentina dio un paso más en el reconocimiento a las identidades de género con el Documento Nacional de Identidad No Binario. Hoy está con nosotros Sabina Bacalini, que es la delegada de INADI en Corrientes, bueno, para conversar un poco acerca de este tema y de otros temas relacionados a la inclusión. ¿Cómo estás, Sabina? Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, Constanza, por la invitación. Bueno, ¿qué representa y qué alcances tiene este Documento Nacional de Identidad No Binario? Bueno, la verdad que viene a visibilizar una problemática de exclusión que vivían y venían sufriendo los colectivos, ¿no es cierto?, de las personas trans, de las personas no binarias que se identifican con el no binarismo. Y es muy importante, la verdad, que para todo ese sector de la población que es reconocido en un DNI que tiene que ver con el reconocimiento de una identidad, de su ser, de sus sentimientos. Así que para nosotros es muy importante que este haya sido un derecho más, ¿no?, otorgado a un colectivo invisibilizado y violentado permanentemente, ¿no?, durante décadas, siglos. Claro, y esto, digamos, además de tener una importancia, una trascendencia individual, tiene un alcance social e institucional porque es el Estado el que lo reconoce. Bueno, justamente, en este caso es el Estado otorgando más derechos y es justificado, digamos, si es la forma de decirlo, por esa necesidad que había, ¿no es cierto?, por esa necesidad, por ese reclamo que es escuchado en este momento, ¿no es cierto? Siempre hay un momento de lucha, hay un momento de reivindicación, hay un momento de emerger. Y bueno, en este caso se dio y muchos se preguntan por qué, cuál es la importancia que tiene. Para nosotros, aparte de un derecho otorgado, es justamente visibilizar a un colectivo que ha sido violentado permanentemente, sistemáticamente, y que hoy está teniendo otro derecho más, aparte de los que ya han sido otorgados anteriormente, como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, ¿no es cierto?, leyes importantísimas. Claro que también, bueno, la ley de identidad de género se está cumpliendo, hay algunos problemas a veces con el cambiar la identidad en el documento nacional. No, a ver, no hay problemas, lo que puede haber muchas veces son impedimentos que más que legales tienen que ver con lo cotidiano, con las prácticas posiblemente, con las prácticas discriminatorias que se dan al poder acceder, ¿no es cierto?, a hacerle el trámite. Recurren a nosotros habitualmente, nosotros asesoramos de cómo se hace el trámite porque es distinto para personas que pueden ser o que quieren hacer el cambio cuando son menores, por ejemplo. Bueno, ahí ya interviene la justicia, tiene que estar el permiso de los padres y muchas veces bueno, esto se va como haciendo más lento y nosotros lo que hacemos desde el INADI es apoyar, ayudar, gestionar para que el trámite se haga más rápido y que las personas que lo tengan que hacer no sufran en ese proceso, que es lo que habitualmente ocurre, digamos, que se encuentren con prácticas discriminatorias, ¿no es cierto?, en ese proceso. Claro. Y la ley, te quiero decir que la ley de identidad de género, vos me decís si se cumple o no, mira, las dificultades tienen que ver con primero el desconocimiento de la misma ley. Y el INADI hoy en día, por ejemplo, trabaja mucho con las escuelas, justamente porque los procesos ahora se hacen desde más temprana edad. Entonces el cambio de identidad hoy se empiezan a generar en adolescentes, en niñas muchas veces y en adolescentes, y donde más sufren es en la escuela, ¿no es cierto?, en el ámbito educativo. Entonces ahí estamos. Claro, o sea, hay todo un entramado institucional que debería acompañar estos avances en la ley, pero por ahí se hace difícil. Sí, ya te digo, primero desconocimiento de la misma ley y de cómo se aplica. Y por otro lado, aparte de las cuestiones, de las prácticas discriminatorias que tienen que ver con esto, ¿no es cierto?, con no reconocer los derechos a partir de las leyes, con las prácticas que tenemos las personas con respecto a ese colectivo, ¿no es cierto?, y a ese proceso. Bueno, y con respecto también a este colectivo, ¿qué pasa con el trabajo? Bueno, sabemos que se aprobó la ley de cupo laboral trans, ¿no es cierto? Y eso hace unas semanas atrás, creo, si no me acuerdo, se reglamentó. Y esta vez hace que también
podamos ponerlas en práctica desde las instituciones del Estado, ¿no es cierto? Porque de la administración pública, fundamentalmente, la ley de cupo laboral trans tiene que ver con el ingreso de las personas del colectivo trans a la administración pública. Y hace una semana se habilitó el registro. Hay un registro, o sea, te iba a preguntar eso, ¿cómo se acredita de alguna manera? En realidad hay un registro que es libre y que se hace en la página del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Y está abierto desde la semana pasada el registro. Y es muy fácil de completar, y cualquier otra duda que puedan llegar a tener o impedimento, nosotros también podemos ayudar y colaborar en ese registro. Lo más importante de la ley de cupo laboral trans es que tiene en sus artículos algunas cosas que siempre fueron justamente que imposibilitaron el acceso laboral a las personas trans. Por ejemplo, estudios terminados, trabajo previo. Eso hace justamente que las personas, se hace el impedimento por las que las personas trans no pueden acceder a un trabajo digno y a un trabajo registrado, ¿no es cierto?, en blanco. Y bueno, esos artículos hacen que justamente se tome otro tipo de consideraciones, que no tiene que ver con la no capacidad. Justamente tiene que ver con reconocer otras capacidades, otras aptitudes, actitudes en las personas y no fijar tanto en la cuestión del currículum, bueno, de la experiencia laboral, claro, porque no las tienen. Pero no las tienen no porque no hayan querido trabajar, sino porque justamente fue un impedimento. Claro, no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Exactamente. Bueno, hablábamos programas atrás con integrantes del colectivo trans que nos comentaban justamente cuáles son todos los impedimentos que se van sumando en la vida, desde, por ejemplo, no poder terminar los estudios secundarios a veces y de la falta de apoyo familiar. Todo eso hace que, a medida que transcurre el tiempo, se vayan cerrando más las posibilidades. Sí, pero aparte vos imaginate, hoy en día con todo lo que es la información, el acceso a la información y la posibilidad del reconocimiento que se le dio a las personas trans y a la identidad de género, a poder tener la identidad autopercibida. Y esto hoy se hace desde comienza el proceso desde mucha más temprana edad. Un niño, una niña, un niño que hoy no pueda sentirse identificado con su sexo biológico, ¿no es cierto? Bueno, entonces vos imaginate para una familia lo difícil de esta situación también, afrontar esta situación para la persona y para la familia. Entonces generalmente estos colectivos son expulsados de sus hogares a temprana edad, sufren violencia doméstica, violencia intrafamiliar, están en situación de calle a temprana edad, muchos de adolescentes, y bueno, y ahí empieza una vida de impedimentos, y muchas veces el impedimento se los pone el Estado. Entonces, con esta ley de cupo laboral trans, el Estado viene a reparar esto, ¿no es cierto? Importantísimo, la verdad, y ojalá que se pueda poner rápidamente en marcha, ¿no? ¿Qué pasa con el acceso a la salud? ¿Qué información tenés? Bueno, en Corrientes, si hablamos del colectivo trans, digamos, hoy tenemos consultorios inclusivos, pero también hay mucha discriminación. Las prácticas discriminatorias se dan en todos los ámbitos y en el ámbito de la salud no podría ser menor, digamos, ¿no? Hay mucho desconocimiento y ya te digo, hay mucho prejuicio. Cuando, bueno, nos pasa a todos aparte, ¿no? Justo hoy veníamos de hablar con un grupo de personas que atienden los comedores los comedores barriales y nos decían la cantidad de prácticas discriminatorias que se dan en las salas asistenciales de los barrios y en los hospitales ni te cuento, pero son prácticas discriminatorias que persisten y que imposibilitan a la gente poder acceder a la salud con todos sus derechos y como le corresponde y como nos corresponde a todos, ¿no es cierto? Eso estamos hablando de cualquier ciudadano. Bueno, imagínate cómo se estigmatiza a las personas que tiene, digamos, acceso o no tiene acceso a recursos o no tiene acceso a una obra social. Bueno, es el derecho de la salud pública, ¿no es cierto? Yo me voy al hospital y me tienen que atender bien. Pero nosotros sabemos que en la Argentina se discrimina por condición social. Es el racismo estructural de los argentinos y el racismo estructural es la pobreza. Entonces, a partir de ahí, bueno, discriminamos permanentemente. Las prácticas discriminatorias en las instituciones públicas son
son muy importantes. Tenemos muchas denuncias en ámbitos públicos, ¿no? ¿Cómo está trabajando en Corrientes INADI? Bueno, mira, nosotros a partir del año pasado, del 2020, cuando yo asumí en enero, bueno, nos agarró la pandemia ahí, ¿viste? Y tuvimos que empezar a poner, digamos, a activar nuevamente todos los canales que el INADI tenía casi, te diría, estaba en extinción. El INADI hacía 4 años, casi 5, que estaba totalmente vaciado de contenido y de todo. Entonces tuvimos que, en plena pandemia, poner en práctica un montón de cuestiones que tenían que ver con las redes de contención, justamente para atender estos grupos vulnerados y todas las prácticas discriminatorias que surgieron durante la pandemia, ¿no es cierto? Que empezaron a aflorar y a explorar en todos nosotros y que tenía que ver con esto, ¿no? Discriminar a los barrios, discriminar a la gente enferma o a la gente que tenía o que sufría la enfermedad al principio. ¿No? Bueno, y esa es la construcción de la construcción que hacemos, digamos, de los estereotipos y la discriminación, la hacemos justamente y se da por esto, ¿no es cierto? Por un temor a lo nuevo, a lo distinto, a lo que no entra dentro de la normalidad, ¿no es cierto? De ese paradigma de la normalidad que, bueno, que se ha construido socialmente a lo largo de la historia de Argentina, no es nada nuevo, ¿no es cierto? Y del mundo, totalmente. Nosotros nada más que, bueno, discriminamos seguramente por otras cuestiones, pero siempre hemos discriminado. Ha sido un país basado y ha construido su cultura en las prácticas discriminatorias, ¿no? Así que imagínate todo lo que hay para deconstruir todavía. Claro. Bueno, con todo este diagnóstico, obviamente las leyes tienen una función importante, ¿no? Que es abrir un espacio de legalidad cuando a veces no son reconocidos socialmente los derechos. Bueno, abrir este espacio para que sea un paso más al reconocimiento, ¿no? Mira, nosotros tenemos la ley antidiscriminatoria, se dice, digamos, contra actos discriminatorios, desde el 88. La ley tiene 6 artículos. Justo hoy hacía un repaso de la ley, porque lo que estamos intentando desde el INADI, y esto aparte porque el presidente y la vicepresidenta quieren que se renueve, se haga una ley nueva contra la discriminación. Claro. Y esta ley la estaba revisando porque hay una ley, digamos, un proyecto de ley, y la cantidad de cosas que tenemos que ampliar todavía con respecto a la discriminación, porque desde el 88 hasta ahora, y vos imaginate todo lo que pasó, todos los cambios que hubo, y bueno, una ley con 6 artículos, imagínate, apenas describía lo que es un acto discriminatorio. Hoy nosotros ya podemos saber y podemos hablar de distintos ámbitos, de distintos tipos, contra distintos grupos, contra distintas comunidades y colectivos. Entonces, la verdad, hay un camino todavía que tenemos de lucha y ojalá pueda salir la nueva ley, ¿no es cierto? Hay una convocatoria para participar, ¿no? Hay una convocatoria que tiene que ver con el Plan Nacional contra la Discriminación. Ajá. Fíjate que del 88 que salió la ley, en el 2005 sale el plan. ¿Qué es el Plan contra la Discriminación? Justamente son las políticas públicas que van orientadas a erradicar la discriminación en el territorio argentino. Y esto tiene que ver... Bien. Bueno, es ambicioso, pero está bien, hay que empezar. Es ambicioso, lugar, sí. Pero el primer plan que se hizo en el 2005, que empezó en el 2001, porque el plan, como ahora, que es la revisión del plan, se convoca y participa toda la sociedad civil en la construcción. Nosotros el año pasado, en plena pandemia, empezamos convocando por Zoom a organizaciones con distintas temáticas, que trabajan distintas temáticas, para justamente empezar a tirar propuestas para cómo tiene que ser este nuevo plan y las cosas que hay que incorporar nuevas. En el 2005 el plan, te digo, tiene, no sé, 300 páginas, para que te des una idea de la cantidad de políticas públicas en todos los ámbitos que hay que trabajar y desarrollar todavía para erradicar la discriminación. Imagínate, tenemos un montón todavía, pero lo empezamos a hacer. El plan va a salir en el 2022. Así que bueno, estamos en plena construcción del Plan Nacional contra la Discriminación. Bueno, así que todo un trabajo por delante. Sabina, ¿dónde está el INADI? El INADI está en la avenida Juan de Vera y Catamarca, Juan de Vera 1401,
1, en planta baja, en primer piso. Es bastante complicado porque a veces dice, sí, pero es en vía navegable, en el portón de vía navegable. Es al lado, es en el segundo portón, bajando por Catamarca, siguiendo por el río, te chocas con el portón nuestro. Nosotros estamos atendiendo hoy ya presencial, por suerte, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Si es con turno y nos llaman por teléfono, mejor. Pero nosotros estamos siempre y la verdad que, mira, atendemos denuncias, pero también atendemos gestiones, un montón de gestiones que tienen que ver con gestiones de buenos oficios que hacemos, porque bueno, los impedimentos que a veces tiene la gente no son legales, sino que tiene que ver con esto, ¿no? Con los impedimentos que ponen las mismas instituciones y las mismas personas y que imposibilita a las personas que en su momento están necesitando acceder a algún derecho. Claro. Así que estamos ahí para atenderlos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y espero volver otro día para seguir contándoles todo lo que hacemos. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Muchísimas gracias. No, por favor. Seguimos en escenarios.